Bien, queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Víctor Núñez. En principio, quería agradecer a nombre del Estudio Suárez, Abogados y Consultores, a todo el equipo de IDEM por permitirnos tener en esta oportunidad un espacio para compartir junto a todos ustedes algunos criterios, algunos enfoques que creo que pueden ser muy útiles y muy relevantes, sobre todo al momento de empezar a abordar temas referidos a la empresa, a su innovación y, por qué no, también a la mejor perspectiva jurídica que se puede tener frente a esta realidad. En ese sentido, vamos a iniciar esta presentación, esta ponencia, justamente a propósito del tema que hemos propuesto para esta ocasión, que es justamente el de la libertad contractual e innovación en la actividad empresarial. Para ello, me voy a permitir compartir junto a ustedes una diapositiva que nos va a ayudar a ir desarrollando parte de los temas que tenemos planteados para hoy. En efecto, en esta presentación, desde ya hago las prevenciones de corte académico bastante regulares. Vamos a enfocarnos más bien en algunas pautas metodológicas, es decir, cuáles son aquellos aspectos, aquellos criterios, aquellas aproximaciones que son muy importantes que un estudiante de derecho, que un abogado, que un asesor o que incluso el propio empresario tenga en cuenta al momento de enfocar la innovación en la actividad empresarial desde la perspectiva de la libertad contractual. Por ello es que, si bien es cierto, podrían siempre hacerse profundizaciones y estudios mucho más rigurosos acerca de varios de los temas que vamos a abordar, prevenimos que en esta presentación vamos a tratar más bien de ir mostrando o diseñando un posible método de aproximación a la libertad contractual y la innovación que seguramente les sea útil en las diversas circunstancias o realidades en las que cada uno de ustedes pueda estar. Para ello, nuestra presentación considera, al menos como contenido, estos 5 pasos, ¿no? Inicialmente, en un primer paso, haremos una muy breve introducción. En un segundo momento, veremos o haremos una breve aproximación a la realidad empresarial en el Perú. Veremos algunos datos muy concretos. En un tercer momento, hablaremos un poco acerca de la innovación y la repercusión que tiene desde el derecho, específicamente desde los contratos y los tipos contractuales. En cuarto lugar, veremos cómo esa innovación incluso nos invita a cambiar ciertos paradigmas acerca del derecho de obligaciones y de contratos. Y todo ello, finalmente, para que en un punto número 5 hablemos de unas pautas conclusivas a modo de resumen de lo que compartiremos a continuación. Bien, empecemos entonces. A modo de introducción, nuestro tema es justamente el de la libertad contractual y la innovación en la actividad empresarial. Creo que no está de más reconocer que aquí en Perú los sujetos, todo sujeto, actúa guiado bajo el principio de libertad, principio que incluso tiene un reconocimiento constitucional en la forma de derecho constitucional o derecho fundamental. Viendo la libertad desde la aproximación de una empresa o viéndolo específicamente a propósito de la actividad que quiera llevar adelante una empresa, pues sin duda alguna podríamos recurrir también a la famosa figura de la libertad contractual. Allí les colocaba, les mencionaba al menos 2 hitos de carácter constitucional que pueden ayudarnos a recordar y a retomar qué significa esto de la libertad contractual. Por una parte, el artículo 2, numeral 14 de la Constitución, donde se reconoce justamente el derecho a contratar, siempre claramente con fines lícitos, es decir, dentro del marco de legalidad y de legitimidad que otorga el ordenamiento jurídico. Y luego el artículo 62 de la Constitución Política, que ha merecido ya incluso un desarrollo bastante
consecuente por parte del Tribunal Constitucional y donde se suele hablar justamente de esta famosa libertad de contratar. Libertad que se compone justamente de un derecho primero a decidir contratar, es decir, yo decido si contrato o no. En segundo orden, un derecho a elegir con quién contrato, es decir, a elegir la persona con la que voy a llevar adelante el acuerdo. Y en tercer orden, en tercer momento, el derecho a regular justamente el contenido del contrato, es decir, a establecer específicamente cuáles van a ser las prestaciones, los deberes, cuáles van a ser seguramente los derechos o las facultades, los remedios que se planteen o se planifiquen dentro de la estructura del contrato. Viendo estos aspectos básicos o fundamentales acerca de la libertad contractual, pues no nos quedaría más que seguramente ir reconociendo que este fundamento, la libertad contractual, tiene a su vez un principio anterior o un principio referente que es justamente el dogma de autonomía privada. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esta libertad contractual, al menos en la postura que les ofrezco, no necesariamente es una que deriva del reconocimiento que hace la Constitución, sino que más bien es un reconocimiento a la propia naturaleza humana y seguramente un reconocimiento a los derechos inherentes a todo ser humano. Luego, estos derechos pueden incluso ser reconocidos en las iniciativas, en las actividades o incluso en aquellos objetivos perseguidos por los sujetos, que luego pueden ir dando forma o pueden ir ayudándonos a reconocer personas jurídicas, agrupaciones de personas, entidades, organizaciones, corporaciones, entre otros. Luego, esta libertad contractual, vista desde el punto de la innovación o desde el panorama de la innovación, seguramente se presenta como un mecanismo, se presenta como una forma en la que la empresa puede ir aprovechando cada vez más la posibilidad de regular sus relaciones con sus socios, con sus pares, pueden ser proveedores, pueden ser con sus clientes, puede ser con sus trabajadores, puede ser entre los socios mismos. Pero entonces se presenta como una forma en la que la empresa puede justamente ir modulando o regulando mejor y ajustando mejor la actividad que desarrolla en dirección a la satisfacción de aquellas necesidades que seguramente percibe. Entonces, para ello seguramente, tratándose de la innovación de la actividad de la empresa, será muy importante que la libertad contractual pueda ser entendida no solamente como la posibilidad que tiene la empresa de adecuar, de regular, de ajustar sus relaciones en beneficio de su propia actividad, sino que incluso puede permitirle ir reconociendo formas más eficientes, seguramente, de llevar adelante relaciones jurídicas, obligaciones frente a sus pares. En esa medida, creo que la innovación lo que va a permitir es justamente no solo dar una respuesta desde el derecho, sino que adicionalmente va a permitir, seguramente de manera más detenida, hacer una reflexión ad intra pero si es que este es entonces el panorama inicial, si es que reconocemos un poco la libertad contractual, la entendemos como estas posibilidades, esta libertad que tiene la empresa de poder configurar libremente sus relaciones comerciales, de poder elegir con quién contrata o no, de decidir si finalmente lleva adelante un acuerdo o no. Y más aún, si es que esta libertad contractual le permite ir avanzando en función de varios objetivos que seguramente ha planteado, como ajustar mejor o proteger mejor algunos intereses, ayudar a repartir seguramente algunos riesgos del mercado o incluso ayudar a resolver mejor controversias o circunstancias del derecho, pues claramente ello nos va a llevar a tener que entender primero a la propia empresa. Es decir, la libertad contractual requerirá siempre que se atienda primero a la empresa y más aún que se atienda primero al panorama de innovación en el que se puede encontrar la empresa. Bajo ese dato es que me gustaría ver muy rápidamente junto a ustedes algunos pequeños aportes o algunos pequeños datos estadísticos que nos ofrecen
algunas instituciones en nuestro país. Vamos a reconocer muy brevemente la realidad empresarial en el Perú. Por ejemplo, tomando este informe técnico de la demografía empresarial en el Perú, emitido por el INEI, considerando los resultados hasta el tercer trimestre de 2021, ustedes pueden advertir cómo existe una tendencia a que poco a poco las empresas vayan incrementándose en su existencia a nivel Perú. Si vemos el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2021, pues resulta innegable que, claro, con alguna excepción como consecuencia del inicio de la pandemia, que se sufre a partir del primer trimestre de 2020, existe una tendencia a el incremento de la existencia de varias empresas. Quiere decir que la actividad empresarial cada vez es mayor. Al menos aquí en el Perú, se va presentando como una oportunidad a través de la que seguramente las personas pueden ir satisfaciendo algunas necesidades concretas. Pero luego podríamos ver también los datos de COMEX Perú en el informe anual de diagnóstico y evaluación acerca de la actividad empresarial, sobre todo de las micro y pequeñas empresas del Perú. ¿Por qué? Porque justamente este incremento de la actividad empresarial no necesariamente fortalece o se concentra en la mediana y grande empresa. En realidad, lo que nos permite ir viendo esta lámina es que la mayor cantidad de empresas aquí en el Perú son en realidad micro o pequeñas empresas. Desde 2007 hasta 2020, aproximadamente, existe un promedio de 91% de empresas existentes que corresponderían o podrían ser ubicadas dentro del campo de la microempresa. Vean ustedes que son empresas pequeñas que están naciendo, son emprendimientos que empiezan a configurarse y seguramente varios de estos emprendimientos van o buscan una forma de desarrollo sostenible. En efecto, incluso el sector empresarial en el Perú suele estar siempre dividido o en todo caso segmentado en algunas actividades concretas, ¿no? Solo para dar un panorama muy general, podríamos ver este dato que también se encuentra en el informe citado, elaborado por COMEX Perú, donde un 13% de las pequeñas y microempresas se dedican justamente al sector producción, un 52% se dedica al campo de los servicios y un 35% al campo de comercio. Y entonces, esta breve aproximación a la realidad empresarial, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece también un panorama de desafío, un panorama donde el empresario seguramente va a buscar sobreponerse a las recientes circunstancias que vienen ocurriendo. Ello porque, claro, como consecuencia de la pandemia, se ha verificado que justamente las micro y pequeñas empresas, al menos en el año 2020, alcanzaron los 60.489 millones de soles en ventas totales. Pero dense cuenta que este dato es una disminución frente a lo que ocurría en años anteriores, ¿no? Frente, por ejemplo, al reporte de 2019. Quiere decir que las ventas totales de las micro y pequeñas empresas disminuyen. No solamente eso, sino que efectivamente los ingresos de las micro y pequeñas empresas también experimentan justamente una disminución o una caída como consecuencia también del panorama en el que se encuentran, y efectivamente eso repercute justamente en una posible disminución incluso de las ventas, que equivalen a cerca del 8% del Producto Bruto Interno, es decir, una disminución frente a los 20 puntos porcentuales que se proyectaban en 2019. Este panorama de problema es justamente el que nos ayuda o nos genera la posibilidad de que se pueda acudir a evaluar cómo puede extenderse o cómo puede ayudarse a que la empresa cada vez mejore su posicionamiento, cada vez se haga más fuerte, cada vez se sobreponga frente al contexto que acaba de ocurrir. Cómo la libertad contractual, frente a esta realidad empresarial en el Perú, puede ir respondiendo mejor. Y es justamente este tercer punto
en el que abordamos la innovación de tipos contractuales, el que seguramente se presenta como una primera respuesta del derecho. Cómo el derecho, a través de los contratos, de las figuras contractuales, es que ayuda a que las empresas puedan tener herramientas o mecanismos que optimicen su productividad, que optimicen su rentabilidad. Y justamente aquí podríamos abordar muchos de los contratos que actualmente se presentan como estos mecanismos de apoyo, o que en todo caso pueden ser considerados por las empresas para ir logrando aquellos objetivos que se plantean. En efecto, el derecho responde dependiendo incluso de la necesidad que tiene la empresa. Por ejemplo, puede ser muy regular que para todo el sector de micro y pequeña empresa sea altamente relevante llevar adelante actividades o acciones que les ayuden a posicionarse en el mercado, a cubrir mayores segmentos del mismo y, por tanto, a poder alcanzar mayor clientela. Incluso a poder generar mejores relaciones con sus socios o con sus pares. Y, ¿por qué no?, también poder incluso hasta permitir la réplica del esquema de negocios que seguramente vayan fortaleciendo. Aquí estaríamos hablando básicamente de los contratos de expansión comercial. Contratos que usualmente pueden ser reconocidos como los contratos de agencia comercial o el contrato de comisión mercantil. Incluso uno de los más utilizados por las empresas, al menos aquellas que ofrecen productos o bienes, puede ser el contrato de distribución, donde un bar realiza la compra del producto y a su vez se obliga a realizar la reventa y la colocación en el mercado bajo su propia cuenta de riesgo. Efectivamente, estos contratos lo que buscan es que exista una parte junto al empresario que, previo acuerdo, seguramente le ayuda a intermediar frente a otros, ¿no es cierto? Es decir, a poder vincularse con otros. Y esa labor de intermediación facilita que el empresario pueda dedicarse más específicamente a su actividad y contar seguramente con el servicio especializado de un agente, un comisionista, un distribuidor, para que seguramente pueda luego sus productos o sus bienes alcanzar otros destinos o ampliar el marco de mercado en el que se inserta. Por otro lado, podríamos hablar también de otros contratos, como por ejemplo los contratos entre socios y asociativos, donde lo que interesa o donde el interés probablemente de la empresa no vaya tanto, o al menos no inicialmente, por expandirse en el mercado, sino más bien por hacerse fuertes internamente. Hacerse fuertes, por una parte, porque se cuenta con capital, porque se cuenta con recursos que permiten afrontar la actividad, o por otro lado, porque se cuenta justamente con capacidades, con conocimientos que fortalecen y que incluso permiten, posibilitan que el empresario y la empresa puedan desarrollar sus actividades a mediano y largo plazo. Contratos como el de inversión, donde se reciben justamente sumas de dinero, entendidas como capital, para justamente inversión o en todo caso para aprovechamiento, adquisición o en todo caso mejora de los procesos productivos en la empresa. Contratos como el DESTI, que es una figura recientemente utilizada, al menos aquí en Perú, aunque bastante ya conocida a nivel global, donde lo que se busca es más bien que se incorporen a socios a la empresa y se les permita seguramente obtener una participación de la misma a cambio de que ellos puedan contribuir con sus conocimientos, seguramente con sus habilidades, pero en un tiempo prolongado, ¿no? Es decir, buscando que permanezcan en la empresa por un tiempo prolongado. De tal modo que si ellos decidieran retirarse antes de la empresa, pues probablemente se activaría una cláusula o una condición en la que perderían justamente aquellas acciones que se les habría reconocido al momento de su ingreso a la empresa. Entonces son formas de asegurar que justamente los socios permanezcan de principio a fin en la empresa, en el emprendimiento, en la micro y pequeña empresa, y de esa manera justamente se fortalezca la forma como ellos pueden ir produciendo o ir generando, en todo caso, mejores resultados en la actividad empresarial. Claro está,
nunca hay que perder de vista los contratos asociativos, que son otras modalidades contractuales que permiten justamente responder a esas necesidades de integración, de cooperación, para justamente perseguir un objetivo económico común. Podría ser el caso de los contratos como el joint venture, que ofrecen mayor libertad, diríamos, al momento de poder concretar o concertar la unión de dos personas que tienen su independencia, pero que se vinculan en un contrato. O podría ser recurriendo a los famosos contratos societarios o regulados en la Ley General de Sociedades, como el contrato de asociación en participación y el consorcio. Podríamos ver algunos otros contratos, y solo por mencionarlos, en los que más bien el interés de la empresa pueda ser el de obtener financiamiento sin la necesidad de hacer ingresar a nuevos socios o de vincularse con otros. Entonces podríamos hablar de contratos financieros. Algunos de los contratos más conocidos, pero que pueden ser muy útiles a una empresa, pueden ser, por ejemplo, el leasing, ¿no? Los famosos arrendamientos financieros. O por otro lado podría ser el factoring, que justamente le permiten a la empresa obtener liquidez inmediata a través de la comercialización o la venta justamente de las facturas comerciales, de tal modo que no se espera o no espera la empresa hasta el momento en que su deudor le paga, sino que obtiene el financiamiento inmediato a cambio, claro está, de la renuncia o del pago de un porcentaje de ese monto valor debido. Estos contratos seguramente lo que buscarán entonces es tratar de ofrecer a la empresa algunas herramientas para lograr obtener un capital o un fondo de financiamiento ágil, rápido, y de esa manera poder ir desarrollando o seguir desarrollando su actividad de la manera más adecuada. Podríamos también ver algunos otros tipos de contratos, como aquellos que se dedican a aprovechar los activos industriales o incluso algunos bienes, incluso que son parte o que forman parte de la empresa. Entre estos contratos, usualmente se reconocen a los contratos de licencia de uso de marca, contrato de know-how, contrato de asistencia técnica. Y estos contratos resultan interesantes en tanto no generan, o no necesariamente generan, un desvío de la actividad que desarrolla la empresa, sino que más bien le permite aprovechar aquello que ya tiene. Por ejemplo, si es que yo ya tengo una marca que ha alcanzado cierto reconocimiento y de pronto deseo que esta marca pueda ser utilizada o deseo autorizar su uso para algún otro fin, como puede ser publicitario, para producción de merchandise o simplemente para efectos de lograr algún mejor posicionamiento de otra empresa, pues justamente yo lo que puedo hacer es licenciar, autorizar su uso, ¿no? Evidentemente puedo regular cuáles serían las formas en las que se debe regular el uso de esta marca, es decir, qué está permitido y qué no está permitido, cómo debe ser utilizada, si es que se puede hacer un cambio o no, pero en última cuenta lo que estoy haciendo es aprovechar un activo que ya tengo, con el que ya cuento. De fondo, y sin ánimo de ser exhaustivo, sino más bien solo intentando presentar algunas alternativas de contratos que van respondiendo en forma innovativa a la actividad de la empresa, también quisiera remarcar que estos tipos contractuales, dense cuenta, no necesariamente precisan de una regulación o no necesariamente responden a una norma jurídica objetiva que ha sido emitida por el Estado. Dense cuenta que todos estos tipos contractuales igual se siguen sustentando en la libertad contractual con la que actúan los diversos sujetos y agentes dentro del mercado. Y en última cuenta, van naciendo y se van reconociendo a propósito de ciertas prácticas o de ciertas operaciones que en el mercado resultan o van siendo más frecuentes. Entonces, en tanto en el mercado se reconocen operaciones económicas frecuentes y en tanto lo que interesa es aprovechar esos mecanismos que vienen utilizando las empresas para favorecer justamente el desarrollo o la optimización de las nuevas empresas, entonces se presentan claramente como una respuesta que el derecho ofrece a partir de la libertad contractual para promover la innovación. Dense cuenta entonces que si bien algunos de estos contratos podrían eventualmente ser regulados, podrían pasar a tener dispositivos legales que específicamente establezcan alguna regulación, como en el caso, por ejemplo, del contrato de leasing, o como podría ser también en el contrato
de fideicomiso o de factoring, luego esta regulación o incluso esta normatividad específica no necesariamente aleja los contratos de la libertad que le es fundamental o que en todo caso que constituye su base, sino que más bien lo que hace es ayudar a reconocer y seguramente a ir incentivando cada vez más algunas de las actividades que se promueven y se entienden son útiles a la empresa. Pero esta primera respuesta de la que hablábamos, ¿no?, que es la de el derecho saliendo al encuentro de la actividad de la empresa y más aún de la innovación, luego no está alejada de lo que al menos considero un segundo momento de la innovación, que es una mirada a nivel interno en el derecho. Es decir, cómo el derecho responde mejor no solamente a la actividad de la empresa, sino incluso cómo el derecho, como ciencia jurídica, puede responder mejor, eventualmente, a la mejor comprensión, probablemente a la mejor interpretación y hasta incluso a la mejor solución de justamente las situaciones y relaciones que se gestan en medio de las relaciones de mercado. Aquí, entonces, me interesa solo remarcar que existe, bien es cierto, una innovación en la actividad de la empresa que puede ser constatada en la realidad, pero luego esa innovación que se constata y que recibe una primera respuesta del derecho a través de estas figuras contractuales que hemos mencionado, requiere seguramente también de una innovación desde el punto de vista de la propia ciencia jurídica y del enfoque o del cambio de paradigma con el que uno se aproxima a estas relaciones jurídicas y a estos contratos. Y aquí creo que resulta muy importante nunca perder de vista, por una parte, el fenómeno de modernización. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el derecho de obligaciones y contratos existe una innovación también en la forma en cómo nosotros nos ayudamos a resolver problemas que tienen que ver con relaciones jurídicas contractuales, con contratos modernos, y que nos facilitan probablemente la manera de proponer soluciones eficientes que no pierden de vista la justicia. Entonces aquí la modernización se presenta como un primer hito importante. Con modernización nos referimos básicamente a un fenómeno que viene ocurriendo a nivel global desde hace varios años atrás, pero que va dando algunos resultados, algunos instrumentos considerados de soft law, digamos, que no es un derecho vinculante necesariamente para todas las partes involucradas en un contrato, al menos no en tanto no haya sido así materialmente establecido dentro del acuerdo, pero que ayuda primero a armonizar muchos de los principios y las reglas que a nivel de distintos ordenamientos jurídicos pueden existir, y segundo, a guiar y a interpretar probablemente mejor la regulación interna de cada país, ¿no? Entonces, este fenómeno de modernización seguramente nos ayuda o nos orienta a dirigir la mirada y concentrar el estudio seguramente en varios de los instrumentos que les mencionaba, como pueden ser los principios europeos de derecho de contratos, como pueden ser incluso el marco común de referencia europeo. Podría ser también la Convención sobre la Compra-Venta Internacional de Mercaderías, y visto desde el punto de vista latinoamericano, recientemente he estudiado los famosos principios latinoamericanos de derecho de contratos, que son propuestas de documentos donde se trata de armonizar cómo se configuran las relaciones contractuales, cuáles son los principios que sustentan la relación contractual, las relaciones obligatorias, qué deberes van haciendo entre las partes. Y todo esto a partir de una lógica de estudio y seguramente de armonización de varias de las regulaciones que van conformando los distintos sistemas de derecho. Un segundo hito relevante es el cambio de paradigma acerca de lo que implica un contrato y una relación jurídica obligatoria. Quizás hasta cierto punto puede llegar a entenderse que un contrato y una relación jurídica obligatoria regularmente hacen colisionar a dos partes. Pero
Creo que el cambio de paradigma y la profundización en lo que implica un contrato y lo que implicarían los contratos en respuesta a la innovación de la actividad empresarial, más bien nos harían mirar y empezar a entender al contrato como un mecanismo de cooperación, incluso a la obligación como una herramienta que permite justamente, a través del apoyo y la cooperación humana con otra parte, satisfacer y conseguir cada vez mejor aquellos intereses que mueven al empresario. Y en esta medida, seguramente hay que empezar a mirar un poco más allá de lo que a veces se establece en los propios contratos. Eso quiere decir que si hay un ánimo de cooperación, no solamente voy a agotar la actuación que tengo en lo estrictamente regulado, nadie dudará que ese será el punto de partida. Pero luego, seguramente será muy importante que desde el punto de vista legal entendamos que si existe un contrato y si existe una relación jurídica obligatoria, pues con mayor razón existiría la necesidad de reconocer que entre las partes hay deberes, hay ciertas obligaciones que van más allá de lo estrictamente escrito y que se pueden interpretar siempre a la luz del famoso principio de buena fe, que no es otra cosa, al menos desde mi punto de vista, que un fortalecimiento del vínculo jurídico contractual que nace entre dos o más partes. Aquí entonces hablamos de ciertos deberes colaterales o deberes accesorios que hay que empezar a reconocer siempre. Está el deber de diligencia, el deber de seguridad, y entre otros los deberes de información, el deber de confidencialidad, el deber de reserva. Pueden no estar necesariamente regulados y sin perjuicio de ello pueden derivar de la relación jurídica nacida de un contrato, pues se entiende que estos pueden ser necesarios en un ánimo de cooperación o bajo una situación de cooperación entre partes. Y el último hito, que me parece que también es una propuesta innovativa en el derecho de obligaciones y contratos, es justamente el enfoque acerca del cumplimiento y la distribución de riesgos. El cumplimiento visto ya no solamente como la mera ejecución estricta de aquello que está escrito en el documento que contiene el contrato, sino más bien el cumplimiento entendido como la satisfacción del interés del acreedor. Y en tanto existe satisfacción del interés, entonces se habla de un cumplimiento por más que muy probablemente pueda haberse alejado el deudor o pueda no necesariamente haber cumplido en estricto aquello que estaba escrito en el documento. Vean ustedes que este cambio de paradigma también puede ser importante para efecto de abordar las distintas figuras contractuales, pues tratan de responder más coherentemente a la necesidad, al interés que motiva a la empresa a celebrar un contrato y no quedarse o agotarse única y exclusivamente en aquello que está expresamente pactado. Claramente, y hago la prevención, lo expresamente pactado es el primer dato y el dato objetivo sobre el cual hay que partir. Pero luego siempre podrá atenderse al ánimo cooperativo y a la relación jurídica compleja para saber si en efecto hay algunos otros deberes no escritos que también pueden ser interpretados razonablemente en el contrato. Por último, el campo o el hito de la distribución de riesgos. Empezar a ver a estos contratos ya no solamente como un acuerdo de voluntades, sino más bien como un mecanismo o mecanismos de distribución de riesgos. Es decir, una forma de repartir responsabilidades entre las partes involucradas, de modo tal que así se ayuda a objetivar qué es lo que puede exigírsele a una y qué es lo que puede exigírsele a otra, hasta dónde alcanza el marco de responsabilidad de una y de otra, y por tanto, hasta dónde resulta exigible la cooperación razonable nacida de un contrato. En última cuenta, queridos amigos, como se van dando ustedes cuenta, valga la redundancia, la innovación en la actividad empresarial desde el derecho, y más aún desde el derecho a obligaciones y contratos, seguramente supone, primero, metodológicamente hablando, tener que reconocer el estado actual de la actividad empresarial. Por ello es que veíamos algunos datos iniciales acerca de cómo está la empresa actualmente en el Perú. Pero eso genera en todos nosotros la necesidad y seguramente el interés en reconocer primero qué cosa quiere la empresa, a qué se dedica, qué es lo que busca, cómo desea obtener aquello que busca. Es una
propuesta de salir al encuentro de la realidad concreta de la empresa e incluso de entenderla en su nivel macroeconómico, no solamente en la actividad que desarrolla, sino también en el contexto en que se desarrolla. Ese reconocimiento inicial de la realidad de la empresa, que desde el punto de vista del derecho pasaría por una postura realista, implica un primer paso que nosotros como abogados o como estudiantes seguramente tenemos que ir dando. No simplemente responder a lo que me dice el empresario, sino hacer el ejercicio de entender qué es lo que hace, qué es lo que necesita, qué precisa, ¿no? Agotar siempre y ayudar a que el empresario pueda agotar de mejor manera esa identificación. En segundo orden, esta libertad contractual seguramente también nos permite identificar que el derecho ya tiene diseñadas muchas formas de contratación que puede poner al servicio de las empresas. Y claramente hay que empezar a reconocer cuáles son estas formas de contratación, pero siempre considerando que varias de estas responden a los intereses concretos, que no siempre son los mismos que persigan las empresas. Entonces, está en nosotros también la inherente labor y seguramente la necesidad de reconocer cómo funcionan estos contratos, cómo responden mejor a la actividad económica de la empresa. Y más aún, cuál es la dinámica concreta que sigue cada una de las figuras contractuales que reconozcamos. Y finalmente, también la libertad contractual seguramente a efectos de la innovación nos invita a profundizar dentro del derecho de contratos y obligaciones y seguramente a no perder de vista esta comprensión moderna del contrato, esta relación jurídica obligatoria de carácter complejo que se puede reconocer en las relaciones contractuales y que está guiada siempre bajo los principios de cooperación, la satisfacción del interés del acreedor, seguramente la reciprocidad bajo el principio de equilibrio en el contrato y finalmente el de la prevención de riesgos, que es justamente el diseño del marco contractual o en todo caso de la regulación, de modo tal que puede identificarse qué cosa resulta exigible a cada una de las partes involucradas. En lo demás, les agradezco mucho por el tiempo conseguido y por la oportunidad. Reitero el agradecimiento también a nombre del estudio Suárez Abogados y Consultores, a todo el equipo de IDEM, y quedo atento en todo caso a las preguntas o comentarios que hubiera. Muchísimas gracias. Muy bien, mi nombre es Josip Yucra Núñez. Muchas gracias, Víctor, por la presentación realizada, bastante detallada y elocuente. Hablaste un poco sobre el principio de la libertad de contratar, que incluso tiene reconocimiento constitucional. Me interesa bastante el conocer cómo es que esta evolución en los contratos y la innovación planteada en la presentación puede tener efectos en la actividad empresarial. ¿Cómo así? Mencionaste varios contratos y detallaste algunos de ellos que cuentan con regulación normativa, otros no, por cierto. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuándo estos contratos, que van a ir evolucionando con el transcurso del tiempo y sobre todo considerando las necesidades de las empresas, requieren una regulación por parte del Estado y cuándo no? Muchísimas gracias, José. Es una excelente pregunta, pues podríamos abordar o podríamos ofrecer al menos dos criterios para ir entendiendo y comprendiendo cuándo es que estos contratos pasan a requerir una regulación. Por una parte, ofrecería el criterio del reconocimiento de la función económica que cumple un contrato dentro del mercado. Y este reconocimiento, claro está, no solamente lo haría el empresario, porque es el primero invitado, seguramente, a identificar qué es lo que mejor le conviene y cómo es que puede lograr aquello que mejor le conviene, a través de qué figura contractual. Sino que también podría, y en realidad lo hace el Estado. El Estado, al momento de aproximarse al mercado, seguramente reconoce cuáles son varias de estas operaciones económicas regulares, ¿no?, consuetudinarias,
que ayudan a la eficiencia de la actividad de la empresa, que permiten ir innovando o ayudando en todo caso a la innovación de la empresa, y seguramente desde un ánimo de incentivo, es decir, buscando una promoción de estas figuras contractuales, el Estado puede entonces ir regulando o tratando en todo caso de ir al menos reconociendo varios de estos tipos contractuales. Entonces te das cuenta que el primer criterio, que es la función económica del contrato, reconocida desde el punto de vista del Estado, junto a incluso la función de incentivo de la eficiencia, la productividad de las operaciones económicas en el propio mercado, es algo que motivaría, o que en todo caso son criterios que motivarían al Estado a justamente atender a la regulación. Pero hay otro criterio que me parece que también es bastante relevante, que tiene que ver justamente con la seguridad que el Estado desea promover en el tráfico de bienes y servicios dentro del mercado, ¿no? Es decir, el rol del Estado, en tanto pretende la seguridad jurídica de aquellas personas que participan dentro del mercado, seguramente lo puede llevar a que en algunos casos, atendiendo a la repercusión y a la relevancia que puedan tener estas figuras contractuales frente a las empresas o frente a las personas, pues también seguramente lo animen a ofrecer una regulación. De este modo, solo por citar algún ejemplo, ve tú que varios de los contratos financieros son justamente contratos regulados, contratos que incluso pasan por la regulación de la propia Superintendencia de Banca y Seguros. Y justamente la idea de la regulación es tratar de no vulnerar, en todo caso, de ayudar a operar eficientemente varias de estas figuras sin que eso repercuta negativamente, ¿no? Me parece que ahí de fondo hay un rol de regulación del mercado subsidiario del Estado, que no repercutan negativamente ni en la empresa, ni mucho menos en las personas. Entonces creo que allí al menos hay dos criterios que podríamos considerar ayudan a que estos contratos pues justamente vayan requiriendo regulación. Muchas gracias, Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por tu exposición. Me quedé con una idea que nos compartiste respecto a que el área legal y el abogado tienen que traducir esa necesidad del empresario en un determinado contrato, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, de este pequeño ejercicio de innovación, ¿cómo es que el área legal o el abogado o el futuro abogado puede ayudar a reconocer la verdadera necesidad que tiene el empresario al momento de firmar un contrato? ¿Cuál sería tu opinión? Correcto. Muy buena pregunta, José. Justamente creo que el rol del abogado, el rol del derecho incluso, frente a la innovación de la actividad de la empresa, puede pasar al menos por tres funciones que nos corresponderían. Y son tres funciones que incluso deberíamos empezar a identificar y formar desde el momento en que iniciamos la carrera de Derecho, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hay que ayudar a hacer es a cumplir un rol de prevención, un rol de control, es decir, el abogado, justamente, lo que va a pretender hacer frente a la empresa es, primero, advertirle, ¿no? Identificar cuáles son aquellos aspectos, claro, desde el punto de vista legal seguramente, que pueden resultar, o que en todo caso necesitarían, una nueva mirada del propio empresario acerca de aquello que quiere llevar adelante. Entonces, esa primera función de supervisión, de control, de prevención de riesgos, creo que es vital. Nosotros estamos justamente en la obligación de tener que ir previniendo al empresario de qué puede ocurrir, qué es lo que va a ocasionar el acuerdo, cuál va a ser la dinámica en la que se va a ingresar. Y eso puede ayudar a que el empresario pues también vaya reconociendo si en efecto quiere o no llevar adelante una relación comercial tal y como se está configurando. Creo que una segunda función que podríamos tomar en cuenta es también la presentación, o digamos, la ampliación del panorama al empresario. Y esto requiere justamente de lo que conversábamos, ¿no? Es decir, de
si yo reconozco cuál es la necesidad, cuál es el interés que tiene justamente el empresario, entonces seguramente estaré en posibilidades de ayudarle a conocer qué otros mecanismos de cooperación a través de contratos tiene a su disposición para justamente llevar adelante o conseguir el objetivo que persigue. Entonces, allí nuestra función seguramente es de ampliación del panorama que tiene el empresario. Y finalmente, creo que no está de más siempre ayudar a comprender enteramente aquello que se traduce en un contrato e incluso ayudar a traducir desde un punto de vista de mejorar la comprensión para el usuario, para el propio empresario, de aquello que se regula en el contrato. Esto me parece que es una propuesta innovativa que todo abogado puede ofrecer, en tanto conocemos que en nuestra ciencia jurídica, en la rama del derecho, existen muchos tecnicismos que a veces son ininteligibles para las personas de a pie o incluso para los empresarios. Entonces, no solo el ejercicio de revisión junto al empresario, o si se tratan de empresas un poco más grandes, de las áreas respectivas de la empresa, sino incluso la mejora en la forma en cómo se presentan cada una de las cláusulas y cómo se comunica a través del documento las distintas regulaciones del contrato, creo que es otra de las grandes funciones y otra de las grandes responsabilidades que nos corresponde ir asumiendo como abogados. Y frente a ello, me parece, hay varias propuestas de innovación a través de algunas corrientes y algunas disciplinas específicas dentro del derecho que ya se conocen, ¿no? Como el design thinking, por ejemplo, ¿no? O el legal design, que son justamente formas de mejor presentación, mejor comprensión, o que facilitan en todo caso la mejora de la comprensión de varios de los acuerdos, de las regulaciones, o en todo caso de las comunicaciones y decisiones que se emiten desde el derecho, ¿no? Perfectamente explicado. Muchas gracias, Víctor. No, al contrario, les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, en todo caso, habiendo agotado esta breve ronda de comentarios y preguntas, reitero, en todo caso, primero mi agradecimiento y luego el agradecimiento en nombre del estudio Suárez Abogados y Consultores a todo el equipo de IGEN. Los felicitamos, saludamos el trabajo que vienen realizando y sin duda alguna lo respaldamos como los socios que somos. Y en lo demás, espero que los aportes, los enfoques y los criterios que se hayan compartido en esta presentación sean de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias.